Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. ¡Feliz cumpleaños, Savannah!, exclamó su madre, trayendo a la habitación una enorme y preciosa tarta con 5 velas. Bueno, hija, pide un deseo y sopla las velas, dijo el padre, abrazando a la cumpleañera. Quiero que siempre estemos juntos. La niña dijo su deseo en voz alta y añadió en voz baja. Y una muñeca grande de los grandes almacenes. Todos rieron, y la abuela abrió la puerta del armario y sacó la muñeca que Savannah le había pedido a su madre el día anterior, pero dijo que no estaba dispuesta a gastarse tanto dinero en juguetes. La niña estaba confusa de alegría. Miró la muñeca y no se movió. ¿Y por qué te quedas ahí como petrificada?, preguntó el abuelo con una sonrisa. Los sueños deben hacerse realidad. Savannah corrió hacia su abuela, y extendiendo los brazos hacia el regalo tan deseado, susurró: gracias, abuelos. Sois los mejores. Lucy, Finn, estáis mimando demasiado a Savannah, dijo la madre de la cumpleañera en tono contrariado. Ella no creía que fuera necesario cumplir todos los caprichos de una niña. Pero los padres de su marido no compartían su opinión. Juana, ¿cuándo más vas a poder mimarla?, intercedió el abuelo. No sabemos cómo será la vida en el futuro. Dejemos que la niña sea feliz. ¿Y a quién más vamos a mimar, que no es la única nieta?, apoyó su marido suegra. Savannah estaba acostumbrada a ese tipo de conversaciones. Las había oído desde muy pequeña, así que no reaccionó de ninguna manera. Sentada a la mesa, mentalmente ya estaba en el patio con su muñeca nueva. Todas las niñas estarán celosas, pensó Savannah y sonrió ante sus pensamientos. Juana y Peter se conocieron en una fiesta con amigos comunes hace 7 años. Para el chico, fue amor a primera vista. Y Juana ya tenía un pretendiente. Soñaba con casarse con él y hacía planes de largo alcance para su futuro juntos. Pero el galán no tenía prisa por proponerle matrimonio. Según él mismo admite, aún no ha caminado. ¿Por qué tanta prisa? Tenemos que mirarnos, dijo mirando a su alrededor. Ya tengo 21 años, le explicó Juana. Quiero una familia, hijos. ¿Qué sentido tiene dar largas? Ya llevamos 2 años saliendo, pero sus palabras escaparon a los oídos del galán. Y aquí la fiesta de cumpleaños de una compañera de clase, a la que estaban invitados amigos de su prometido. Entre ellos destacaba Peter, alto, guapo, listo, inteligente, con estudios superiores, e incluso con dinero, pero muy tímido. Sin embargo, su timidez no le impidió pedirle matrimonio a Juana en la segunda cita. La chica se dio cuenta de que no sentía amor por su nuevo conocido, pero tenía muchas ganas de restregárselo por las narices a su pretendiente. Así que, sin pensárselo mucho, aceptó. 2 meses más tarde se casaron por todo lo alto. Todo como debía ser. Vestido blanco, velo, cortejo de varios coches idénticos. Sus amigas se morían de envidia. Bueno, Juana, bien por ti. Te has buscado un tío así. Un chico de ciudad, con apartamento, aunque sea de sus padres, acomodado. Ahora, como un queso en mantequilla, vas a montar. Dijeron. Después de la boda, los recién casados se fueron de vacaciones a Turquía. Durante una semana entera tomaron el sol en la arena caliente, respiraron el aire del mar y disfrutaron del sonido del oleaje. Juana estaba feliz. Pero esa sensación pasó rápidamente. Tras regresar del viaje de novios, se sumergieron en la vida cotidiana. Peter trabajaba de la mañana a la noche, Juana estudiaba el último curso de la escuela de oficios. Los recién casados solo se veían en el desayuno y por la tarde, cuando Peter volvía del trabajo. Pero Juana incluso se alegraba de ello. Después de estudiar, tenía tiempo para quedar con sus amigas, cotillear con ellas. Vio a su exnovio un par de veces. Él paseaba en compañía de su nueva novia y no le prestaba ninguna atención. Su indiferencia hirió el ego de Juana y decidió para sí misma: voy a ser feliz. A pesar de ti lo seré. Después de la boda, los recién casados vivieron con los padres de Peter. En su apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, por supuesto, no dispersos,
pero había espacio suficiente para todos. En la habitación más pequeña vivían los dueños, y la grande se la dieron a su hijo y a su nuera. Mi suegra se ocupaba de las tareas domésticas. Ya tendrás tiempo, trabajarás mucho, le dijo maternalmente a Juana. Toda la vida por delante. Aquí nacerán los niños, luego ya aprenderéis a cocinar, y a lavar, y a planchar. Y mientras seas joven, diviértete y disfruta de la vida. Mi nuera no se resistió. Estaba satisfecha con una vida tan despreocupada. Después de terminar la escuela, consiguió trabajo en la tienda más cercana a casa. El sueldo era pequeño, pero suficiente para pequeños placeres. Los fines de semana, Juana se divertía con sus amigas en el karaoke o en la discoteca, y de vez en cuando se compraba ropa nueva. Pedro no se resentía, le complacía ver a su mujer satisfecha y feliz. Los amigos la envidiaban y, al mismo tiempo, se sorprendían. No es un hombre, es un sueño, decían de Pedro. En nada se limita. No prohíbe nada. No regaña. Tú, Juana, deberías llevarlo en brazos. Debería dar gracias a Dios por haberme encontrado en su camino. Contestó ella riendo. No todo el mundo acepta vivir con sus padres. Sí, tu suegra es una santa mujer, exclamaron los amigos. Solo se puede soñar con una mujer así. Entonces, sigue soñando, contestó Juana. Pero para mí es mejor vivir separados. Pero parece que a Pedro le parece bien, concluyó con tristeza. Un año después de la boda, Juana se quedó embarazada. Pedro estaba feliz. Le sacudió el polvo a su amada esposa. Lucy y Finn estaban deseando tener una nieta. Cuidaban de su nuera, no la dejaban trabajar demasiado, se aseguraban de que comiera bien y durmiera lo suficiente. Su suegra la protegía de todas las tareas domésticas, aunque Juana no estaba especialmente dispuesta a ayudar a la madre de su marido. Le gustaba vivir sola. Al mismo tiempo, la joven esposa y futura madre no olvidaba mencionar en cada oportunidad: no es mi apartamento para que yo haga nada. Cuando nació Savannah, Juana, extrañamente, no sintió ninguna alegría especial. Pensaba que estaba preparada para la maternidad, pero el recién nacido no hacía más que molestarla. No creía que el niño requiriera tanta atención, se quejaba a sus amigas. Me parecía que el primer año solo hace lo que duerme. Pero resulta que no es verdad. Savannah se despierta temprano por la mañana, duerme fuera durante el día y por la noche tiene que jugar con ella. Estoy agotada. ¿Y cómo ha quedado mi figura? Vientre prominente, pechos caídos, ojeras. Juana, no puedes quejarte. Sus amigas estaban resentidas con ella. Su suegra la liberó de las tareas domésticas. Sus deberes son solo cuidar de su hija. Y usted no vuelve a ser feliz. Peter no me ayuda en nada, dijo ella con resentimiento. Llega a casa del trabajo, juega con su hija media hora y se va a la cama. ¿Y tú qué quieres? ¿Que tu marido trabaje todo el día y por la noche tenga que cuidar del bebé mientras tú duermes? No sé, reclamó Juana con fastidio. Pero sí, también es su hija. Pasó el tiempo. La niña creció. Ya no se despertaba por la noche y no requería atención constante. Juana se fue a trabajar y respiró aliviada. Cada mañana llevaba a su hija a la guardería y se apresuraba a ir a la tienda. Por la tarde, la joven madre no tenía prisa por volver a casa. Le interesaba más quedarse sentada, cotillear con sus amigas, comentar las últimas noticias o simplemente tomarse un té para el camino. Sabía que a Savannah la recogería de la guardería su marido o uno de sus padres, así que no estaba preocupada por su hija. La niña sintió la actitud fría de su madre hacia ella e intentó no molestarla demasiado. Para Savannah era más fácil acercarse a su abuela o a su abuelo, que no se preocupaban por ella. Peter adoraba a su hija, pero debido a su trabajo rara vez conseguía estar con ella. Sin embargo, Savannah recordaba desde hacía mucho tiempo el tiempo que pasaba con su padre. Con él siempre era interesante y divertido. Iban al zoo, al cine, paseaban por el parque, montaban en atracciones,
e incluso una vez estuvieron en el mercado de pájaros, y Peter prometió a su hija regalarle un pequeño gatito esponjoso por su cumpleaños. Savannah recordaba la promesa de su padre, pero no creía que su madre le permitiera tener un animal en casa, así que no sacó el tema. La víspera del primer aniversario, Juana y Peter y su hija fueron a la tienda. La madre decidió complacer a la niña con un vestido nuevo, pero Savannah se fijó en una muñeca grande que había en el estante más alto. Mientras se probaban vestidos, no le quitaba ojo. Y cuando la madre ofreció a Savannah elegir uno de los conjuntos, la niña pidió una muñeca en lugar de un vestido, a lo que la mujer, sin dudarlo, se negó. Sin embargo, el día de su cumpleaños, los abuelos cumplieron el sueño de su nieta. La niña estaba feliz. Estaba a punto de salir al patio para enseñar el regalo a sus amigos cuando oyó un chirrido silencioso procedente de la habitación contigua. Al mirar por la puerta entreabierta, Savannah encontró una gran caja de cartón en la que había un pequeño gatito blanco y esponjoso. La niña miró a su sonriente padre con los ojos llenos de lágrimas, y cogiendo a la mascota en brazos, la apretó contra sí y le susurró: «Este es mi mejor cumpleaños». Después de esperar a que su hija saliera, Juana montó un escándalo. Le dolía que nadie la hubiera consultado. Los regalos de su padre y de los padres de él alegraban más a la cumpleañera que el vestido nuevo que se había comprado. Casi llorando, le reprochó a su marido que solo mimaba a su hija, y que ella tenía que criarla y educarla. Incapaz de soportar las acusaciones de su nuera, Lucy dio la cara por él por primera vez desde la boda de su hijo. «Juana», le dijo en tono tranquilo y ecuánime, «en lugar de alegrarte con tu hija, estás montando un escándalo el día de su cumpleaños. ¿Qué hay de malo en concederle sus deseos? El vestido que elegiste para Savannah es precioso. Pero es solo una niña, y los juguetes son más importantes para ella que los vestidos». «No se trata de eso», replicó mi cuñada. «Es que intentas demostrarme que soy una mala madre, una mala esposa y una mala amante». «Juana, te equivocas», intentó calmar su suegra. «Todavía eres joven y no entiendes muchas cosas por tu inexperiencia. Pero todo llegará con el tiempo. Si al menos hubiera voluntad». «¿Estás diciendo que soy un vago? ¿Que no quiero hacer nada y no lo hago?» «Olia». «No le grites a mi madre», intervino Peter. «Vives sola en el piso de mis padres, ellos cuidan de nuestra hija. Savannah pasa la mayor parte del tiempo con ellos. No tienes ningún derecho moral a hablarle así a tu madre. Sigo viviendo en el apartamento de tus padres, porque mi marido no puede permitirse comprar una casa separada. Siempre dices que hay que esperar un poco y todo pasará. Pero ¿cuánto tiempo podemos esperar? Llevamos juntos casi 7 años, y ahí seguimos». Peter se quedó callado. Lucy y Finn miraron a su hijo con simpatía. Tras una breve pausa, el hombre dijo: «Quería darte una sorpresa en nuestro aniversario de boda. Pero supongo que tendré que renunciar a esa idea. He ahorrado suficiente dinero para comprarme otro piso. El próximo fin de semana podemos ver las opciones y decidir la compra de su apartamento». Juana abrió la boca sorprendida. No quedaba ni rastro de su anterior resentimiento. Corrió hacia su marido y se le echó al cuello. Lucy y Finn salieron de la habitación, dejando solos a su hijo y a su nuera. Estaban contentos de que Peter hubiera podido llevar a cabo lo que había planeado, pero había inquietud en sus corazones. Juana aún no estaba acostumbrada a vivir sola. «Quizás se convertiría pronto en una buena anfitriona», sugirió su suegro. «Esperemos que así sea». Su mujer le apoyaba. Peter y Juana compraron un apartamento de una habitación en una zona residencial de la ciudad. Pero la mujer estaba contenta. Moviendo las cosas, solo hablaba de que sus amigas estallaban de envidia. Sin embargo, su alegría duró poco. La vida independiente lejos de los padres de su marido no era fácil. Ahora Juana no solo tenía que llevar a su hija a la guardería por la mañana, sino también recogerla todas las tardes, ya que su marido no tenía tiempo de hacerlo debido a su horario de trabajo. Cuando volvía a casa, en lugar de descansar, se veía obligada a estar de pie junto a los fogones. Los fines de semana tenía que ir a hacer la compra, limpiar el apartamento, lavar la ropa, planchar y hacer muchas otras tareas domésticas.
Hacía tiempo que se había olvidado de las reuniones con sus amigas. Y la sopa salada o la cortina de hierro quemada, que ocurrían con bastante regularidad, no hacían más que cabrearla aún más. Los escándalos entre la pareja surgieron en numerosas ocasiones. Juana se enfadaba a menudo con su hija. Savannah se volvió retraída y tímida. Intentaba no molestar a su madre innecesariamente. Solo los encuentros con sus abuelos y los raros paseos con su padre la hacían feliz. Un día, en vísperas de un día festivo, los colegas de Juana organizaron una fiesta de empresa. Por la mañana, avisó a su marido de que llegaría tarde y le pidió que recogiera a su hija de la guardería. De acuerdo, Pedro lo prometió y se fue a trabajar. Por la tarde, el móvil de Juana no paraba de sonar, con marido, suegra y números desconocidos. Intentó ignorarlos durante un buen rato, pero cuando contestó a la llamada, se sorprendió al oír la voz de su profesora. Juana, dijo un poco irritada, ¿vas a recoger hoy a Savannah a la guardería? Juana miró el reloj. Las manecillas marcaban el comienzo de las 8. Su marido tenía que recogerla, contestó Juana. No tardaré en llegar. Llamando a un taxi, la mujer marcó el número de Peter hasta el final, pero lo único que oyó como respuesta fue un largo tono de llamada. Enfadada por la fiesta arruinada, Juana entró corriendo en la guardería a las 8 menos cuarto. Savannah estaba sentada en un banco cerca de su taquilla, jugueteando con una muñeca de trapo. La profesora mostraba su disgusto. Perdone, dijo Juana levantando a su hija. No entiendo por qué su marido no la ha recogido. De camino a casa, ignorando a Savannah, tiró irritada del brazo de su hija y refunfuñó para sus adentros, llamando a su marido ególatra irresponsable, mentiroso y mal padre. Al cruzar el umbral de la casa, Juana oyó sonar el teléfono. Suegra, apareció en la pantalla. ¿Qué querrá?, refunfuñó. Es como una conspiración. Todos me necesitaban urgentemente hoy. ¿Hola? Juana. ¿Problemas? Eso fue lo primero que escuchó por teléfono. Peter está en el hospital. Dime exactamente qué ha pasado. Preguntó a su cuñada en tono frustrado. El accidente, tragándose las lágrimas, explicó su suegra. Peter está en el quirófano. Te llamé, pero no contestaste. Juana dejó a su hija con una vecina y se fue al hospital. El médico la recibió y le dijo que la víctima había muerto en la mesa de operaciones. Sin darse cuenta inmediatamente de las palabras del médico, Juana miró a los padres de su marido sentados en el sofá. Ruthie lloraba y Finn estaba pálido como una sábana, acunando en sus brazos a su desconsolada esposa. La semana siguiente pasó como un borrón. Caras tristes, palabras de condolencia, algunas personas. Pero de repente todo desapareció. La casa vacía y el vacío del alma. Solo su hija como recuerdo de su antigua vida. Savannah, ya tímida, se volvió retraída. Se movía silenciosamente por el apartamento como una sombra. El dolor y la tristeza se instalaron en su pequeño corazón. Pasó el tiempo. Juana fue aceptando poco a poco su destino de joven viuda. A diferencia de ella, Savannah echaba mucho de menos a su padre. Pasaba todo el tiempo con su gato favorito que le había regalado su padre. Los abuelos apoyaban a su nieta lo mejor que podían. A menudo la llevaban con el gato a su casa. Su amor y amabilidad la ayudaron a sobrellevar la pérdida de su padre. Cuando Savannah fue a primer curso, Juana trajo a casa a un hombre extraño. Quiero que lo conozcas, le dijo. Esta es mi hija Savannah, y este es el tío Jack, que será tu papá. A la niña no le gustó el nuevo conocido de su madre. Era un hombre bajo y fornido, con barba incipiente en las mejillas y la barbilla, y era todo lo contrario de Peter. El hombre le tendió la mano a la niña sin un solo músculo en la cara. Savannah escondió la manita detrás de la espalda y dijo: mi papá está muerto. Pronto el tío Jack se mudó con sus pertenencias al apartamento de Juana. Su relación con Savannah no fue bien desde el primer día. A la niña no le gustaba que un hombre extraño dirigiera su casa, y las estanterías donde había estado la ropa de su padre ahora estaban llenas de sus cosas. Pero a nadie le interesaba su opinión. Su madre estaba completamente encaprichada de su nuevo pretendiente.
Hacía todo lo posible por complacerle, olvidándose a veces de su propia hija. Lucy y Finn estaban muy preocupados por su nieta. Veían que Savannah no aceptaba al compañero de piso de su madre. Siempre que podían, los abuelos se llevaban a su nieta con ellos. Unos meses más tarde, Juana anunció que estaba embarazada. En vista de ello, ella y Jack decidieron casarse. El marido de Juana empezó a participar activamente en la educación de su hija. Por cada falta inocente, la regañaba y la castigaba. La madre nunca defendió a Savannah, siempre estuvo del lado del nuevo marido. A su debido tiempo apareció una niña en la familia. La llamaron Lada. Ahora se llevaba toda la atención de Juana y Jack. Pasaban cada minuto libre con ella. Cuando la madre necesitaba hacer algo en casa, le pedía a su hija mayor que cuidara de su hermana. En esos momentos, Savannah miraba con interés las manitas y los deditos de la recién nacida, le hablaba y le acariciaba la cabeza, que en lugar de pelo tenía una ligera pelusilla. La niña no sentía antipatía ni celos hacia su hermana. Savannah soñaba con que, cuando Fiona creciera, serían las mejores amigas. Pasó el tiempo, pero la relación entre padrastro e hijastra no mejoró. La presencia constante de Savannah molestaba a Jack, pero no había forma de esconderse en el apartamento de una sola habitación. Un día, Savannah fue testigo involuntario de una conversación entre su madre y su nuevo marido. ¿Qué sugieres?, preguntó Juana. ¿Dónde la voy a meter? Para empezar, podríamos cambiar el apartamento por otro más grande, con 2 o 3 habitaciones, sugirió Jack. No puedo vender este apartamento sin el consentimiento de mi suegra y mi suegro, respondió la mujer. Tienen acciones en él tras la muerte de su hijo. Así que deberías hablar con ellos, convencerles de que estamos apretados con 4 personas en una habitación, insistió el marido. Cuando Savannah se dio cuenta, la pareja guardó silencio. Unos días después, cuando Juana llevó a su hija a casa de los abuelos, volvieron a hablar. Después de escuchar a su nuera, su suegra preguntó: Juana, ¿estás segura de que hay sitio para Savannah en el nuevo piso? ¿Qué quieres decir?, aclaró la nuera. Si tú y tu marido decidís hipotecaros, dijo Finn, podemos comprarte tu parte del piso. Tendrás el dinero para el pago inicial y nosotros el recuerdo de nuestro hijo. A Juana no le hizo mucha gracia la oferta de su suegro, esperaba quedarse con todo el piso. Pero viendo la intransigencia de los padres de su primer marido, aceptó. Lucy y Finn vendieron su dacha favorita, donde muchos años de descanso del bullicio de la ciudad, su coche y su garaje. El dinero fue justo para comprar la parte de Juana. ¿Y para Savannah?, preguntó sorprendida la nuera, contando el dinero. Le daremos el apartamento a Savannah cuando crezca, prometió Lucy, ya que era el más descontento con el trato. Que se quede en su propio apartamento, dijo, refiriéndose a su hijastra. Verás, se supone que tengo que alimentarla y vestirla, y entonces ella no dará las gracias y se irá volando a su propio apartamento. Me partiré el culo trabajando el resto de mi vida, y ella ya tiene su propia casa. Jack, ¿qué podía hacer? Juana se justificó ante él. No te enfades. Nos ganaremos nuestra propia, sí, nos la ganaremos, se burló su marido. Con nuestros sueldos, ahora viviremos con hambre. Pero tú querías un apartamento amplio, le recordó Juana. No sabía que el apartamento no era tuyo, admitió el marido. Si lo hubiera sabido, no me habría liado contigo en primer lugar. Jack, ¿de qué estás hablando?, dijo la mujer en tono asustado. ¿No te involucraste conmigo por el apartamento? No, claro que no, se recordó a sí mismo, acariciando la cabeza de su hija pequeña mientras corría hacia él. Le tenía mucho cariño a Fiona. No me parece justo que una de tus hijas ya tenga un apartamento y la otra no tenga casa. Fiona se estaba criando con su padre, y a Savannah solo le quedaban bienes inmuebles de su padre, argumentó Juana. El nuevo apartamento tenía 2 habitaciones. Una era para Juana y Jack, y la otra era una habitación infantil. Savannah y Fiona eran amigas. La hermana mayor disfrutaba cuidando de la menor, y la menor pagaba a la mayor con su amor, del que Savannah carecía en su nueva familia. Su padrastro seguía sin prestarle atención, excepto cuando había que regañarla o castigarla por algo. Su madre siempre había sido fría con Savannah,
y con el nacimiento de su segunda hija, se había vuelto más fría con ella. Un día, cuando Savannah estaba en sexto curso, llegó a casa del colegio antes de lo habitual. Su madre estaba trabajando, su hermana en la guardería y su padrastro llevaba días en casa. Le habían despedido del trabajo y estaba buscando otro. Aquella tarde, Savannah se fijó en los zapatos de otra mujer en el pasillo. Cuando Jack vio a su hijastra, se puso furioso. «¿Qué haces en casa a estas horas?», le gritó. «Se supone que deberías estar en el colegio». La niña se excusó mirando los zapatos de otra. «¿Tenemos compañía?». «No. Es una vecina que ha venido, ya se iba», contestó el padrastro. «Vete a tu cuarto». Esperando a que Savannah saliera por la puerta, Jack la despidió y se dirigió a la habitación de su hijastra. «¿Cómo te encuentras?», preguntó por primera vez en todos los años de convivencia con la madre de Savannah. «Estoy bien», respondió ella, sorprendida por la preocupación de su padrastro. «Savannah, no le digas a tu madre que ha venido el vecino», le pidió Jack. «Si no, se le ocurrirá algo». «¿Pensar qué?». La niña no entendía. «Nada», dijo el padrastro. «Pero no se lo digas». Savannah no le contó a su madre la visita de la vecina. Pero se dio cuenta de que la relación de Juana con su marido se había vuelto tensa. A menudo se peleaban, acusándose mutuamente de todos los pecados mortales. A menudo las niñas quedaban atrapadas en medio. Savannah iba cada vez más a menudo a casa de sus abuelos, donde seguían queriéndola y compadeciéndola. Un día, tras otro escándalo familiar, hizo las maletas y se marchó, diciéndole a su madre: «No quiero aguantar más a tu marido. Estoy harta de las interminables regañinas. Me voy a un lugar donde siempre soy bienvenida y donde siempre me esperan». Juana no disuadió a su hija. En ese momento, fue como si le hubieran quitado una piedra de los hombros. Durante la semana siguiente nunca llamó a su suegra para preguntarle cómo le iba a su hija. Mientras tanto, Savannah retomó en serio sus estudios, que en los últimos años cojeaban, corrigiendo todas sus malas notas. Los profesores notaron los cambios en la niña. Se volvió tranquila, más sociable, alegre. Savannah no se acordaba de su madre. Solo echaba de menos a su hermana pequeña. En su último año de instituto, Savannah ya había tomado una decisión sobre su profesión. «Estudiaré psicología», les dijo a sus abuelos. «Nuestra universidad tiene un departamento de psicología». «Bueno, es una buena elección», la apoyó Finn. «La psicología es una ciencia seria», estuvo de acuerdo Ruthie. Cuando se enteró de la decisión de su hija, Juana se echó a reír. «¿Qué clase de profesión es esa?». «Ser el hombro en el que lloran los desconocidos», dijo. «¿No tienes suficientes problemas para resolver los de los demás?». «¿Por qué te dedicas a esto?». La reacción de su madre no sorprendió a Savannah. Estaba acostumbrada a que Savannah ridiculizara todas sus ideas y las considerara delirantes. «Quizá pueda entenderte», le explicó la hija. «¿Por qué vives con un hombre que no te respeta ni te aprecia? ¿Por qué le quieres más que a tus propias hijas? ¿No te da vergüenza hablar así?». Juana se indignó. «Jack te crió. Él reemplazó a tu padre. Él adora a Fiona. Y si peleamos mucho, es por lo que todos pelean». «Mamá, ¿realmente crees lo que estás diciendo?». Savannah se sorprendió. «Ha estado y sigue estando sentado en tu cuello toda su vida. Puede que quiera a Fiona, pero no tiene nada que ver conmigo. Te equivocas si crees que este vago, Alfonso y mujeriego puede sustituir a mi padre. No es rival para mi padre. Mis abuelos me criaron. Pero tú, por alguna razón, piensas lo contrario. No te estoy juzgando. Es tu elección. Cada uno tiene lo que se merece». Mientras escuchaba las palabras de su hija mayor, Juana tragó aire en silencio con la boca abierta, como si no pudiera saciarse. Finalmente, cuando Savannah guardó silencio, su madre apretó los dientes. Ingrata, Savannah solo sonrió, recordando cómo se había marchado de casa de su madre hacía unos años y no se había arrepentido ni una sola vez. «Te equivocas, mamá», respondió tranquila a la acusación de Juana. «Estoy muy agradecida a mi padre, de quien heredé unos genes maravillosos.
Estoy inmensamente agradecida a mis abuelos, que pusieron su alma en mí, me enseñaron a perdonar y a apreciar las cosas buenas que tengo. Les estoy agradecido por darme la vida y no impedirme salir de casa. Incluso estoy agradecido a Fiona, que me quiere y me respeta, a diferencia de ti. Pero no tengo nada que agradecer a una desconocida que llegó a nuestra casa hace años por capricho y no movió un dedo para ganarse mi confianza y mi favor. Juana no contestó nada a su hija. Con una mirada fulminante, salió corriendo del apartamento, dando un sonoro portazo. Savannah se matriculó en la universidad. Le gustaba la especialidad que había elegido. Dedicaba todo su tiempo a los estudios. Savannah estaba bien considerada por sus profesores. Le auguraban un gran futuro profesional. Tras graduarse en el instituto con un diploma rojo, Savannah, entre las 5 mejores estudiantes, fue enviada a hacer prácticas en uno de los centros de ayuda psicológica a personas en situaciones vitales difíciles. La chica estaba feliz de tener semejante oportunidad. Ruthie y Finn estaban orgullosos de su nieta. Decidieron que ya era hora de hacerle un regalo digno. Savannah, su abuela se dirigió a ella. ¿Sabes cuánto te queremos su abuelo y yo y queremos que seas feliz? Estamos orgullosos de tus logros y esperamos que aumenten de aquí en adelante. Ya eres adulta, totalmente capaz de vivir por tu cuenta. Hemos decidido. Ruthie hizo una pausa para recuperar el aliento. Hemos decidido darte un apartamento, terminó su abuelo por ella. Savannah no podía creer lo que veían sus ojos cuando se encontró en el mismo apartamento donde había sido feliz, donde las paredes aún recordaban a su padre. Creía que lo habían vendido hacía mucho tiempo, admitió. Su madre le dijo que habían puesto los beneficios como pago inicial del piso en el que aún vivían. Sí, tuvimos que comprar la parte de Juana, admitió Finn. Así que por eso vendisteis la casa, el coche y el garaje. Adivinó Savannah. Y no nos arrepentimos lo más mínimo, dijo Ruthie. Eres nuestra única nieta. Eres todo lo que nos queda de Peter. Así que, por favor, acepta nuestro regalo como muestra de nuestro amor eterno por ti. Muchas gracias. Savannah les dio las gracias entre lágrimas de felicidad. Yo también os quiero. Sois mis seres más queridos en este mundo. Pronto Savannah se mudó a su propio apartamento. No podía visitar a sus abuelos todos los días, pero los llamaba regularmente para saber cómo estaban. Tras unas prácticas en el Centro de Ayuda Psicológica a Personas en Situaciones Vitales Difíciles, a Savannah le ofrecieron quedarse allí a trabajar. El sueldo es pequeño, pero la experiencia será estupenda, le dijo el director, tendiéndole el contrato de trabajo. Savannah aceptó sin dudarlo, se había acostumbrado al equipo durante el año. Además, le gustaba ayudar a la gente. Le producía un placer inexplicable el hecho de que alguien, gracias a ella, fuera un poco más feliz. Fiona visitaba a menudo a su hermana mayor. Savannah recibía noticias de ella, aunque apenas eran novedades. Nada había cambiado en casa de su madre. Jack seguía sin trabajar, pero decía que estaba buscando un empleo decente, lo cual era difícil de creer. He visto a mi padre con otras mujeres algunas veces, confesó Fiona un día. Creo que engaña a mamá. Fiona, no pienses en eso, le aconsejó su hermana. Deja que los padres lo solucionen por sí mismos. Meterse en la relación de una pareja es una tarea ingrata. Probablemente tengas razón, convino Fiona. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? ¿Y la escuela? Mañana no tenemos colegio, explicó. Nos vamos de excursión con la clase. Entonces puedes quedarte, dijo Savannah con alegría. En noches así, las hermanas no se iban a la cama mucho tiempo. Cenaban y hablaban durante horas tomando una taza de té. Fiona compartía sus secretos con su hermana, le pedía consejo, le contaba sus planes para la vida. Savannah la escuchaba con placer. Le gustaba que, a pesar de tener padres distintos y de la diferencia de edad, estuvieran muy unidas. Cuando Savannah cumplió 25 años, no organizó una fiesta con sus amigas. La cumpleañera invitó a su abuela, a su abuelo, a Fiona y a su madre. Sin embargo, Juana, alegando mala salud, no acudió y felicitó a su hija por teléfono. Fiona se mostró triste y silenciosa aquella noche, agitando la mano en el aire y desviando el tema.
Lucy y Finn felicitaron a su nieta y le desearon que conociera a un hombre decente. Cuando estés casada con un hombre de confianza, entonces podrás morir con tranquilidad, dijo Finn. Abuelo, ¿de qué estás hablando? Lo detuvo su nieta. Todavía tendrás bisnietos a los que amamantar. Si Dios quiere, susurró Lucy en voz baja, pero no ocurrió lo que habían deseado. 6 meses después, tras un ataque al corazón, Finn murió. Lucy había sobrevivido 1 año a su marido. Sin embargo, antes de morir, había hecho testamento para su nieta. Para sorpresa de Savannah, Juana acudió al funeral de su suegra. No había hablado con los padres de su primer marido ni había ido al funeral de su suegro en todos estos años, pero aquí estaba. Mamá, gracias por estar ahí, le agradeció su hija mayor. No podía dejarte sola en un día así, respondió la madre. Aquí no ha cambiado nada, dijo mirando el apartamento. Excepto el papel pintado. Ni siquiera han cambiado los muebles. Mamá, ¿de qué estás hablando? Savannah no daba crédito a lo que oía. ¿Cómo que qué? Explicó su madre sin pudor. Hace tantos años que nos fuimos de este apartamento y parece que fue ayer. Al menos podríamos haber cambiado los muebles. No creo que sea el momento adecuado para hablar de esto, comentó la hija, pero quiero recordarte que mis abuelos me criaron, me alimentaron, me vistieron. Se olvidaron de mí en cuanto me fui de casa. No exageres, hija. Siempre me acordé de ti. Pero me di cuenta de que estarías mejor con ellos, se justificó la madre. Después de esperar un rato, Juana llegó a Savannah con un pastel. ¡Qué visita tan inesperada! La hija no pudo evitar servir el té. ¿A qué debo el honor? No seas sarcástica, le preguntó Juana. Después de todo, soy tu madre, me preocupo por ti. Es extraño oírte decir eso, después de tantos años, admitió Savannah. Pero me hace sentir bien. Juana se quedó callada de repente, mirando a su alrededor. Finalmente, tomando un sorbo de té, preguntó, ¿qué piensas hacer con el apartamento? Nada. Lo reformaré y me mudaré. ¿Por qué necesitas un piso de 2 habitaciones para ti sola? No es solo un apartamento, respondió Savannah. Es donde crecí y fui feliz. Además, está en el centro de la ciudad, a 5 minutos a pie de mi trabajo. Tras una breve pausa, su madre preguntó, ¿y tu estudio? No se echará a perder, le aseguró Savannah. Lo alquilaré. Claramente insatisfecha con los planes de su hija mayor, Juana terminó su té y se despidió. Con el tiempo, Savannah reformó el apartamento de un dormitorio y se mudó, alquilándoselo a una compañera de trabajo. En la época de Savannah, Fiona había terminado el instituto y se había matriculado en la universidad. Juana siguió visitando a su hija mayor para persuadirla de que cediera el apartamento a su hermana. No entiendo qué tiene que ver Fiona con este apartamento, se preguntaba Savannah. ¿Por qué debería dárselo? Pero si os lleváis tan bien. Es tu hermana pequeña, argumentó Juana. No puedes ser tan egoísta. Yo heredé el apartamento de mi padre. Fiona tiene su propio padre. Deja que cuide de su hija. Savannah, sabes que Jack no tiene nada que ofrecerle a su hija, ¿verdad? Juana intentó persuadirla, pero viendo la intransigencia de Savannah, utilizó un último argumento. Por cierto, este apartamento es tan mío como tuyo. Soy una heredera igual que tú. Tengo derecho a una parte del piso. Sí, estuvo de acuerdo la hija. Tenías derecho hasta que vendiste tu parte a tus abuelos. Y ellos dispusieron de sus bienes como les pareció, y yo no violaré su voluntad. ¿Qué clase de madre eres si no puedes negociar con tu propia hija? Jack reprendió a su mujer. Legalmente, tenía razón, replicó Juana. Ella heredó los 2 apartamentos y yo no puedo hacer nada al respecto. ¿Qué tiene que ver la ley con la familia?, insistió el hombre. ¿Por qué necesita ella sola 2 pisos? Antes vivía en un piso de 1 habitación, y podría seguir viviendo allí. Le daría el de 2 habitaciones a su hermana, sobre todo desde que Fiona se va a casar. Y cuando nazcan los niños.
¿Dónde nos alojaremos todos juntos? No, no puedo tener a un extraño en mi apartamento. ¿Qué sugieres? He hablado con Savannah muchas veces, pero es testaruda, dice, mío. Eso es todo. Si ella no lo hace amablemente, entonces intentaremos un truco. Jack dijo. Ella está alquilando un apartamento estudio de todos modos. ¿Qué le importa a quien le alquile? Fiona debería pedirle a Fiona que sea su inquilina. ¿Por qué? Juana no se dio cuenta. Savannah no aceptaría dinero de su propia hermana. Su conciencia no se lo permitiría, sugirió Jack. Y aunque lo hiciera, se quedaría sin dinero en un par de meses. Savannah no podría echar a Fiona a la calle. Juana pensó en lo que había dicho su marido. No me parece bien, dudó. Es correcto que en una familia un hijo viva y el otro mendigue. Cuando Fiona volvió del instituto, su padre la llamó para hablar. Hija, lo hemos hablado con tu madre y hemos decidido que es injusto que una hermana lo tenga todo y la otra nada. Me refiero a los apartamentos de Savannah, le explicó Jack. Pero ella los heredó de su padre, le recordó. No tengo ningún derecho sobre ella. Tal vez tú no, pero yo sí, dijo el padre irritado. Hay que erradicar el egoísmo. ¿Qué sugieres?, preguntó Fiona. El padre esbozó su retorcido plan a su hija. Fiona escuchó atentamente y se volvió hacia su madre. ¿Estás de acuerdo? Juana se encogió de hombros insegura, pero luego contestó, pero tienes que vivir en algún sitio. Tu Adam es un chico de campo. No puedes vivir en una residencia, es caro alquilar un apartamento y a todos nos resulta incómodo vivir con nosotros. ¿Por eso decidiste tomar el apartamento de Savannah? Hija, cuidado con lo que dices. Le gritó su madre. ¿Estamos hablando de tu hermana? Creía que se trataba de nuestra enemiga familiar, replicó Fiona. Mamá. Savannah es tu propia hija, igual que yo. Ya ha sufrido bastante. No me gustaría que se quedara huérfana con su madre viva. Y ahora privarla de una compensación económica por su falta de amor. ¿De qué me estás hablando? Juana se indignó. Su padre y yo estamos haciendo todo lo posible por usted. Creo que tiene razón. Sería mejor intentar ganarme un piso y dármelo como regalo de bodas. Mi padre solo habla, pero no hace nada. No esperaba tanta mezquindad de tu parte, dijo Fiona y salió corriendo de casa. Caminó por la calle y pensó en lo que había pasado. Fiona quería a su hermana y a veces no entendía por qué su madre era tan fría con ella. ¿Qué podía estropear tanto a una niña como para mandarla a vivir con sus abuelos? ¿Acaso no echaba de menos a su hija mayor durante todos estos años? ¿No se da cuenta mamá de que con su actitud está alejando cada vez más a Savannah de ella? Estas y otras preguntas surgían en la mente de Fiona una tras otra. Caminaba hacia donde iba. Cuando se detuvo, se dio cuenta de que había llegado al lugar de trabajo de su hermana. Tras permanecer unos minutos frente a la entrada del centro, la chica entró. Había estado aquí varias veces, pero nunca había prestado atención a los pacientes o clientes de este centro. Hoy, al acercarse a la enfermería, se encontró con varias mujeres. Todas eran diferentes en edad, estatus y aspecto. Pero lo único que tenían en común era la profunda tristeza, si no otra cosa, el desapego en los ojos de cada una. Supongo que también carecen de amor, pensó Fiona. Hermana, oyó la voz de Savannah detrás de ella. ¿Qué haces aquí? Invitando a su invitada al estudio, Savannah sirvió té y se sentó junto a su hermana. Pareces rara, observó. ¿Te ha pasado algo? ¿Te has peleado con Adam? ¿O algo con mamá? No, están bien, tranquilizó Fiona a su hermana. Savannah dejó de hablar y la miró atentamente. Pero la chica no se atrevía a hablar. Parecía arrepentida de haber venido. Savannah no insistió en hablar. Bebía su té en silencio y de vez en cuando miraba a su hermana. Savannah, ¿quieres a mamá?, preguntó Fiona de repente. Por supuesto, respondió la hermana mayor sin vacilar. ¿Por qué lo preguntas? Siempre me ha sorprendido su actitud tan diferente hacia nosotras, admitió Fiona.
A menudo me parecía que no erais su propia hija. Siempre te desatendía con atención, cariño, cuidado, amor. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esos pensamientos? Savannah se sorprendió. Pensaba, ¿y si tengo más de un hijo? ¿Querré más a alguien, hermana? Savannah sonrió y abrazó a Fiona. Son los nervios previos a la boda. Para una madre, todos los hijos son iguales. Y los amarás a todos. ¿Por qué nos tratan diferente? Fiona no se rindió. Yo también he estado pensando en eso, admitió Savannah. Quizá mamá esté resentida con papá por dejarla sola con un niño pequeño, dijo. ¡Qué tontería! ¿Cómo puedes ofender a un hombre por estar muerto? Las chicas bebieron té en silencio y pensaron en sus cosas. Finalmente, Savannah se levantó, recogió la mesa, y sentándose junto a su hermana y cogiéndole la mano, dijo: va a ser diferente para ti. Adam y tú os queréis, y cuando nazcan los niños, también los querréis. Y mamá, Savannah guardó silencio unos segundos y continuó: mamá es una mujer infeliz, hay que comprenderla y compadecerla. Enviudó joven después de su primer matrimonio y su segundo marido era un vago y un Alfonso. Lo siento. No me ofende, replicó Fiona. Quiero a mi padre, pero en realidad lleva toda la vida viviendo a costa de mi madre. ¿Por qué le ha aguantado tantos años? ¿Le quiere? Más bien tiene miedo de estar sola, sugirió Savannah. No puede estar sola. Nos tiene a nosotros. Fiona estaba infantilmente indignada, llamaron a la puerta y al segundo siguiente entró una mujer. Savannah, necesito tu ayuda, dijo, y luego desapareció tan repentinamente como había aparecido. Savannah se levantó de la silla y se acercó a su hermana. Me alegro de verte. No llenes tu cabecita de malos pensamientos. Te vas a poner bien. Y siempre estaré ahí para ti, y si necesitas mi ayuda, yo estaré ahí para ti. No pensé que mi hija crecería siendo egoísta, dijo Juana después de que Savannah se negara a darle uno de los apartamentos a su hermana. Quizá debería haberme implicado más en su educación y no habría crecido siendo egoísta, argumentó Savannah. ¿Estás diciendo que tus abuelos no te trataron bien? Tu madre se sorprendió. No. Digo que te criaron como les pareció correcto, explicó la hija. Y tú no tienes ningún derecho moral a juzgarlos. Me dieron mucho más que tú. A Juana no le gustaba este tipo de conversación. No podía aceptar que la criticaran, sobre todo su hija. Tal vez le dolía que Savannah dijera la verdad, y se sentía culpable en el fondo de su corazón por su hija mayor. Los preparativos de la boda de Fiona estaban en pleno apogeo. Ya se había fijado la fecha, enviado las invitaciones y comprado los anillos cuando le habían pedido a Savannah que dirigiera la nueva sucursal del centro para personas en situaciones difíciles. Pero eso significaba viajar a otra ciudad. Lo dudó. Ahora mismo no estoy dispuesta a dejarlo todo. ¿Hay algo a lo que renunciar?, preguntó el director. ¿Hay algo que te retiene aquí? ¿O tal vez alguien? No, Savannah estaba avergonzada. Es que se acerca la boda de mi hermana. ¡Qué bien! Puedes irte de vacaciones, sugirió. Ganarás experiencia, pondrás en marcha la sucursal y en 1 año o 2 estarás de vuelta aquí, en mi lugar. Savannah no tenía motivos para negarse. La compañera que le alquilaba el piso también se había mudado a otra ciudad. Savannah, consciente del problema de vivienda de su hermana, le ofreció a ella y a su marido un apartamento de 1 habitación durante un tiempo hasta que pudieran encontrar un lugar propio. Fiona estaba contenta y no lo ocultaba. Solo su padrastro estaba descontento. Podía haberle ofrecido a su hermana un piso de 2 habitaciones, refunfuñó. Cuando Savannah se marchó, Fiona la llamaba a menudo para contarle las últimas noticias. Un día le dijo que su madre estaba de baja. ¿Es grave?, se preocupó Savannah. Se hizo el silencio durante un rato, pero entonces Fiona se rió juguetonamente y dijo: no, no es nada. Después de hablar con su hermana, la ansiedad de Savannah persistía. Le parecía que Fiona no le estaba contando toda la historia. Llamó a su madre. Juana no contestó al teléfono de inmediato,
pero cuando descolgó el auricular y oyó la voz de su hija mayor, se puso muy contenta, para sorpresa de Savannah. Fiona dice que estás enferma. Es una charlatana, dijo su madre alegremente. 2 estornudos y ya se lo ha dicho a todo el mundo. No se lo he dicho a todo el mundo, mamá. Le reprochó Savannah. No me refería a eso, empezó a defenderse Juana. No te preocupes. Ya estoy bien. Cuéntame qué te pasa. ¿No vas a volver todavía? No. Las cosas están empezando a calmarse por aquí. No creo que estemos completamente operativos hasta dentro de 6 meses como muy pronto. ¿Jack no tiene trabajo? Ha estado pluriempleado aquí y allá, pensó Juana. Ya veo. Como siempre. Tengo que irme, se apresuró a decir mi madre. Llámame, no seas extraño, dijo y colgó. Savannah escuchó los breves pitidos durante un rato. La conversación le pareció extraña. Su madre, habitualmente disgustada, estaba tan dulce y alegre como siempre. Pasaron 6 meses para Savannah. El trabajo en la sucursal del centro estaba bien asentado. Tras la inspección, los superiores no fueron tacaños con los cumplidos. Savannah estaba orgullosa de sí misma y de su equipo. Además, tenía un hombre en su vida. Conoció a John en el centro. Trabajaba como paramédico y un día, al llegar a una llamada, vio a una anciana que había recibido una paliza. Se negaba a ser hospitalizada y tenía miedo de quedarse en casa. No es la primera vez que mi marido me pega, pero nunca le había visto tan enfadado, le confesó ella al médico. Llama a la policía. Le sugirió. Ni hablar. La mujer estaba asustada. Me matará cuando vuelva. ¿Por qué no le dejas?, preguntó el médico. ¿A dónde iría? No me queda nadie, ni parientes, ni amigos. Ese hombre ha echado a todo el mundo de casa. John sintió verdadera lástima por la anciana y le sugirió que se pusiera en contacto con el centro de ayuda a personas en situaciones vitales difíciles. No inmediatamente, pero aún así la anciana accedió. John la llevó en coche y se la entregó a Savannah. Posteriormente, visitó el centro varias veces y se interesó por el bienestar de su pupila. La relación de trabajo entre los jóvenes se convirtió rápidamente en simpatía. Un mes después de su primer encuentro, John presentó a Savannah a sus padres. Aunque John no era mucho mayor que Savannah, sus padres eran bastante mayores. Inteligentes, corteses y agradables, a Savannah le recordaban a sus abuelos. A partir de ese día, se convirtió en una asidua visitante de la familia de John. ¿Cuándo te vas?, preguntó John. Mañana por la mañana, respondió Savannah. La tristeza brilló en los ojos del joven. Te estaré esperando, prometió. Estaré allí en cuanto termine con el papeleo. Los amantes no pudieron separarse durante mucho tiempo. Al día siguiente, Savannah llegó a casa a la hora de comer. Cuando cerró la puerta tras de sí, se apoyó en la pared y recordó con placer los momentos felices cuando sus abuelos aún vivían. Sus recuerdos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. Te escucho, dijo en el auricular. Hola, hermanita. La voz de Fiona le resultaba familiar. ¿Cuándo vas a venir? Ya estoy en casa, contestó Savannah. Tras una breve pausa, Fiona continuó, no quería decírtelo, pero te enterarás de todos modos. Mamá está en el hospital. ¿Qué le pasa? No hablemos por teléfono. Voy a visitarla esta tarde. Vamos juntos. Una vez resueltas las formalidades de su traslado a su ciudad natal para convertirse en directora del centro de ayuda, Savannah se reunió con su hermana. Tras muchas dudas, Fiona confesó, papá le dio una paliza a mamá. Tiene 2 costillas rotas y una conmoción cerebral, por no hablar de los moratones y las abrasiones. No es la primera vez, ¿verdad? ¿Estoy leyendo bien? Savannah adivinó. Sí. Se había cogido unas cuantas bajas por enfermedad para no ir al trabajo con moratones. Pero es la primera vez que va al hospital. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi madre me dijo que no lo hiciera. ¿Has denunciado a la policía?, preguntó Savannah.
¿Qué dices? Mamá no quiere ni oír hablar de ello, una enfermera detuvo a las chicas en el control, no podéis entrar juntas. Ve tú. Sugirió Fiona y le entregó una bata a su hermana. Al ver a su hija mayor, Juana no pudo evitar echarse a llorar. A Savannah se le estrujó el corazón de lástima. Siempre fría, siempre insatisfecha, la severa mujer parecía ahora un pájaro herido. Savannah quiso abrazarla, estrecharla contra sí, compadecerla y decirle que todo iría bien, pero contuvo su impulso. Se sentó junto a la cama y preguntó, ¿cómo te encuentras? Ya estoy bien, respondió la madre, secándose las lágrimas de la cara. ¿No quieres contarme lo que ha pasado? Juana se volvió en silencio hacia la ventana. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Le daba vergüenza confesarle a su hija lo que había pasado. Mamá, puedo ayudarte, dijo Savannah, si tú quieres. Juana siguió tragándose las lágrimas en silencio. ¿Jack hizo esto? ¿Por qué? Ha estado bebiendo últimamente, dijo por fin su madre. Su bebida se lleva la mayor parte de mi sueldo. Si no le doy dinero, me levanta la mano. Y esta vez Jack vino con sus amigos bebedores. Me negué a ponerles la mesa. ¿Por qué aguantas esto? ¿Por qué no lo dejas? ¿Por qué no vas a la policía? ¿Todavía le quieres? Le tengo miedo, confesó Juana. No me deja vivir. Primero, pon una denuncia a la policía. Le aconsejó Savannah. No. ¿De qué estás hablando? Asustada mamá. No tienes ni idea de lo que podría hacer. ¿Has olvidado dónde trabajo? Le recordó Savannah. Oigo historias como esta todos los días. Si no haces nada, no servirá de nada. O te deshaces de tu tirano y de Alfonso, o me lavo las manos. De acuerdo, Joanna aceptó. Haré lo que dices. Al enterarse de la declaración, Jack fue a confesar a su mujer. Juró que no volvería a ocurrir, que conseguiría un trabajo y dejaría de beber. Aconsejada por su hija, Juana se mostró inflexible. Todavía congraciado y llorando, Jack se enfureció cuando su mujer se negó a tomarle declaración ante la policía. Perdiendo el control, empezó a gritar y a amenazarla con echarla de casa. Los de seguridad le escoltaron fuera del hospital y, a petición de Savannah, le informaron del incidente. Por la noche, fue a casa de su padrastro. Después de oírle insultar y amenazarla, Savannah sacó su teléfono y encendió la grabadora, donde todo era claramente audible. Voy a pasarle esto, le advirtió. Si cumples alguna de tus amenazas, vas a caer durante mucho tiempo. Me aseguraré de ello. ¿Por qué has venido?, preguntó Jack, dándose cuenta de que esta vez sería ruidoso. Mi madre va a ser dada de alta pronto, dijo Savannah. Necesita descansar. Tiene 3 días para desalojar el apartamento. Sí, claro. Mi padrastro sonrió. Eres tonto. Aquí mando yo tanto como tu madre. Te olvidas de Fiona y de mí, dijo Savannah. Ya tienes 2 apartamentos. ¿No es suficiente? No es asunto tuyo, replicó la chica. Mi apartamento no tiene nada que ver contigo. Tampoco este apartamento. No has invertido ni un céntimo en él. No tiene importancia. Conozco la ley. Es propiedad conjunta y se dividirá en partes iguales. Si no vas a la cárcel antes de dividirlo, me recordó Savannah. ¿Qué quieres que haga?, volvió a preguntar Jack. Quiero arreglar esto pacíficamente. Tú te vas de aquí y mamá se lleva el informe policial. Pero, ¿a dónde voy a ir?, preguntó confundido el padrastro. He oído que tienes muchos amigos, se mofó Savannah. A lo mejor te acogen, gracias a Savannah y a un abogado del centro de ayuda. Juane pudo divorciarse de Jack y sacarlo del apartamento. Él se resistió hasta el final, pero las amenazas de su hijastra de encerrarlo convencieron a su padrastro para que cediera. Recogiendo sus pertenencias, se marchó. De vuelta a casa, Juana no pudo acostumbrarse durante mucho tiempo a Savannah, que ahora era una amante en toda regla. Además, necesitó mucho asesoramiento de un psicólogo para alejarse del estrés.
Savannah apoyó a su madre lo mejor que pudo. Sentía que se habían unido más durante este tiempo que en toda su vida. La madre se alegraba cada vez que llegaban sus hijas. Pronto Fiona le dijo que esperaba un hijo. ¿Y la escuela? Juana estaba preocupada. Me tomaré un año sabático, respondió. Savannah no había tenido tiempo de contarle a su familia lo de John, aunque se llamaban casi todos los días. John estaba deseando ver a su amada, pero debido a la escasez de personal en el trabajo, no le dejaban ir. Savannah tampoco pudo venir. No puedo dejar a mi madre así, explicó. Un día, Juana sacó a pasear a su hija mayor. Ahora solían pasear juntas y comentaban las últimas noticias. Después de hablar de temas de distracción, Juana dijo: Savannah, lo he pensado mucho y he decidido darle mi piso a Fiona. Ella y Adam van a tener un bebé pronto y necesitan un lugar propio permanente. Tienes derecho a disponer de tus bienes como mejor te parezca, replicó su hija. Savannah no tenía ningún derecho sobre el apartamento de su madre, pero le disgustaba que Juana no lo hubiera mencionado, a pesar de tener una parte en él. Sí, convino la madre. Fiona estaría encantada. Pero no querría ser un apéndice gratuito de este apartamento. ¿A qué te refieres? Savannah no entendía. Los jóvenes deberían vivir separados, dijo Juana. Vas a dejar que me quede en tu apartamento estudio, ¿verdad? A Savannah no le sorprendió la pregunta de su madre, sino que le molestó. Pensaba que se había dado cuenta de sus errores y que estaba intentando compensarla. Pero, apenas recuperada del divorcio, Juana había vuelto a las andadas. En otras circunstancias, Savannah podría haber cedido ante su madre, pero en aquel momento su resentimiento por su infancia mimada, por la falta de amor y cariño de su madre se agitó en ella con renovado vigor. No queriendo mostrar debilidad, Savannah se dio la vuelta y dijo con firmeza: lo siento, pero tengo otros planes para el apartamento. ¿Cómo que otros planes? Espetó Juana. No vas a dejar a tu madre en la calle, ¿verdad? Si te acuerdas, no hace mucho te ayudé a que no te quedaras en la calle, replicó Savannah, dándose la vuelta y mirando a su madre a los ojos. Todo lo que pude hacer, lo hice. Si decidiste darle tu piso a otra persona, estás en tu derecho. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, en primer lugar, no es alguien, es tu hermana, dijo Juana. Y segundo, yo no te pedí que te metieras en la relación con mi marido. Hiciste que nos divorciáramos y lo echaste de casa. Savannah se quedó de piedra ante las palabras de su madre. Todas sus fantasmales esperanzas de acercamiento y calentamiento de su relación se destruyeron en un instante. Quería gritar y llorar, pero Savannah, apretando su voluntad en un puño, dijo con calma: creía que te alegrabas de haberte librado de ese borracho y tirano. Eso creías, replicó la madre. Antes de que llegaras, tenía un marido que me amaba. Y por eso me pegaba, añadió Savannah. Sí, teníamos nuestras desavenencias, como en cualquier familia, continuó Juana, ignorando las palabras de su hija. Pero, ¿cómo puedes saberlo? Tú no tienes familia. La última frase de su madre hirió a Savannah. Como una niña pequeña herida, quiso responder a su maltratadora. Gracias a ti, no tuve una familia normal, gritó Savannah, conteniendo a duras penas las lágrimas que la ahogaban. Mi familia eran mis abuelos. Ellos me enseñaron un modelo diferente de relaciones familiares, sin humillaciones, sin escándalos ni abusos, donde la gente se quiere, se respeta y se aprecia. El discurso de la hija enfrió un poco el ardor de la madre. Intentando justificarse torpemente, Juana murmuró algo inaudible. Pero Savannah no estaba escuchando. Mientras pensaba que te estaba salvando de un marido tirano, estabas haciendo planes para mi herencia, sugirió. Y así. Para que no haya más insinuaciones entre nosotras, te informo. Tengo un prometido. Se llama John. Es médico y un buen hombre. Estamos planeando casarnos en un futuro próximo. John ha encontrado un buen trabajo en la capital. Hablé con mis superiores y me prometieron que pensarían en trasladarme a la nueva sucursal del Centro de Ayuda en la capital.
Si todo sale bien y nos trasladamos a la capital, hemos decidido vender nuestros apartamentos y comprar uno en la capital. Espero haber respondido a tu pregunta con suficiente detalle. Era obvio que Juana estaba confusa, al haber sido desairada por su hija. La miró en silencio y agitó las pestañas. ¿Qué pasa con nosotras? La madre solo pudo decir. Tú tienes tu propia vida, yo tengo la mía, contestó Savannah, dándose la vuelta y caminando en otra dirección. Savannah, ¿es verdad? ¿Intentas echarnos de tu piso?, chirrió su hermana pequeña al teléfono. ¿Quién te ha dicho eso?, preguntó Savannah sin saber de qué estaba hablando. Mamá, contestó Fiona. Me ha dicho que vas a vender los apartamentos y a mudarte a la capital. ¿Es verdad? Puede ser, admitió Savannah, empezando a salir de su sueño. Cuando ibas a decírmelo, gritó Fiona de repente. ¿Sabes dónde estoy, verdad? Se supone que no debo preocuparme. Y ni siquiera te molestaste en decirme que Adam y yo íbamos a estar pronto en la calle. No seas tan dramática, hermanita. Savannah intentó calmarla. ¿Hermana?, volvió a preguntarle Fiona. Una hermana nunca haría eso. Sabes que no tenemos dónde vivir, y aún así vas a vender el apartamento al que nos invitaste. Savannah se despertó por fin ante este tipo de ataques de su pariente. No le gustaba el tono en el que Fiona le había hablado. ¿Era eso en lugar de un agradecimiento?, preguntó. Me gustaría recordarte que mi oferta era temporal. Tú y Adam ibais a hipotecaros, le recordó Savannah. Solo quería ayudarte a ahorrar dinero en el alquiler. ¿De qué dinero estás hablando? Fiona estaba nerviosa. Apenas llegamos a fin de mes. Adam estudia y trabaja, pero su sueldo no le da ni para el ocio. Por no hablar de las compras importantes. ¿Por qué no se lo pides a tu madre? Savannah lo sugirió. Estoy seguro de que ella estaría dispuesta a hacerte sentir bienvenido. Claro que sí, replicó Fiona acaloradamente. Mamá no eres tú. Ella no escatimaría nada por mí. Me daría su propio apartamento si no lo hubieras estropeado. Me da vergüenza preguntar, ¿qué culpa tengo yo?, se burló Savannah. Es que eres una egoísta. Fiona no fue tacaña en sus acusaciones. Estás acostumbrada a que lo hagan todo por ti. Si quieres ir a la escuela, hazlo. ¿Quieres un apartamento? Consigue un apartamento. No es suficiente tener un apartamento, consigue otro. Nunca te has preocupado por los demás. Savannah escuchaba a su hermana y se preguntaba. ¿Lo dice en serio? ¿Cómo pudo fingir ser cariñosa y comprensiva durante tantos años? Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Savannah no se dio cuenta de que las lágrimas corrían por sus mejillas. Todo en lo que había creído, todo por lo que había luchado, se desmoronaba ante sus ojos. Las personas más cercanas a ella la habían traicionado una vez más. Savannah no quería demostrar ni explicar nada. Respiró hondo, se secó las lágrimas y dijo en el tono más calmado que pudo, lo siento, hermana, por no estar a la altura de tus expectativas. Pero las mías se quedarán conmigo. Y no puedo reclamar las tuyas. Con eso, Savannah colgó la llamada. El reloj se acercaba a las 6. La ciudad aún dormía. Reinaba un silencio estremecedor. Savannah cayó mentalmente en un abismo sin fin. Un manto de luz se apoderó de sus ojos. Quería gritar, pero no tenía fuerzas. Las lágrimas le corrían por la cara y el corazón le latía con fuerza, como si quisiera salírsele del pecho. Savannah fue sacada de su aturdimiento por una llamada telefónica. El nombre John apareció en la pantalla. Sacudió la cabeza para recobrar el sentido y contestó. Buenos días, mi amor. Saludó alegremente el joven. Espero no haberte despertado. Tengo buenas noticias. Buenos días, John. Intentando no mostrar su estado depresivo, Savannah contestó. Ya estoy despierta. ¿Te ha pasado algo?, sospechó el joven. ¿Estabas llorando? No, estoy bien, mintió ella. Solo un poco de frío. Qué mal momento, se quejó John.
Por fin he resuelto el asunto del traslado. Empiezo mi nuevo destino en una semana. Quería verte. Ven. Será un placer. Entonces recogeré todas mis cosas para no tener que volver y vendré a verte, dijo Jon. Y no te desanimes. Bebe té con frambuesas. Estaré como nueva cuando llegues, prometió Savannah. 2 días después se encontró con Jon en la estación de tren. El hombre estaba radiante de alegría. Dejó caer la maleta, corrió hacia Savannah, la cogió en brazos y empezó a darle vueltas. Por fin estamos juntos, se regocijó. Todos los días Jon le llevaba el desayuno a la cama a su amada y la recibía con una cena caliente del trabajo. Mientras Savannah estaba fuera de casa, arreglaba los grifos que goteaban desde hacía tiempo, cambiaba las bisagras de los armarios de la cocina, colgaba su retrato con sus abuelos, que llevaba varios años sobre la mesa apoyado en la pared, en fin, hacía todas las cosas de hombres. En presencia de Jon, Savannah se sentía feliz y querida. La semana pasó volando sin darse cuenta. La víspera de la partida de Jon, Savannah se tomó un día libre. Por la mañana, los amantes descansaron largo rato en la cama y luego, mientras el joven iba a la estación de tren a por los billetes, la anfitriona preparó una deliciosa cena. Después de reponer fuerzas, decidieron pasear por la ciudad. Cogidos de la mano como escolares, Jon y Savannah caminaron lentamente por el parque, disfrutando del aire fresco y helado. Se sentían cálidos y cómodos el uno con el otro. El tiempo pasó volando. Para cenar, Jon invitó a Savannah a un restaurante. Una copa de vino, aperitivos ligeros, un séquito romántico y música tranquila y apacible ayudaron a Savannah a hacer de esta velada algo inolvidable. Jon cogió la mano de Savannah y la miró fijamente a los ojos. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó de repente, aprovechando su confusión, sacó un anillo del bolsillo. En ese momento a Savannah se le salió el corazón del pecho. Llevaba mucho tiempo esperando una proposición de matrimonio por parte de Jon y estaba dispuesta a decir que sí, pero no podía imaginar que aquel momento sería tan emocionante para ella. Contenta, Savannah respondió y tendió la mano al joven. Jon se marchó a la capital y Savannah se quedó en su ciudad a esperar el traslado a otra sucursal. Tras despedir a su prometido, se sumergió en su trabajo. Mientras se ocupaba de los problemas de los demás, Savannah se olvidó de los suyos. Decidida a no hurgar en el pasado y a dejar como estaba la relación con su madre y su hermana, se tranquilizó y empezó a centrarse en su propia vida. Tras aceptar la propuesta de matrimonio, Savannah le pidió a Jon que prescindiera de celebraciones fastuosas. Los novios acordaron casarse en uno de los registros de la capital una vez resuelto el asunto de la mudanza de Savannah. Para cuando llegara el momento de Savannah, Jon prometió resolver la cuestión del alquiler de un lugar para vivir. La primavera estaba en pleno apogeo. La nieve hacía tiempo que se había derretido, sin dejar rastro. La naturaleza salía de su hibernación invernal. El derroche de colores creaba un ambiente alegre. El canto de los pájaros me hacía vibrar el corazón. Savannah esperaba su traslado a la capital y estaba ansiosa por ver a su amado. Jon, como había prometido, lo preparó todo para la llegada de la novia, alquiló un apartamento por primera vez, preparó la vida cotidiana, estudió el mercado inmobiliario. El día tan esperado había llegado. Savannah reunió por primera vez todo lo necesario, acordó con un agente inmobiliario la venta de sus apartamentos y se fue a la nueva vida. Durante todo el camino pensó en la última conversación con su madre y su hermana. «Eres una mala hija», la acusó su madre. «Desagradecida. Te di la vida lo mejor que pude, cuidé de ti. Sí, te fuiste a vivir con tus abuelos, pero fue tu decisión. Yo no te eché. No es mi culpa que no pudieras llevarte bien con Jack. No tuve que estar sola el resto de mi vida por tu culpa, ¿verdad? Era demasiado joven cuando enviudé. Necesitaba un hombre. Y, ya sabes, no todo el mundo acogería a un niño. Pero Jack lo hizo. Y te acogió a ti. Y tú, lo echaste de casa. Siempre intentabas que estuviera sola. Eres una egoísta. No creo que nadie lo necesite excepto tú», dijo Savannah. «Silba y vendrá corriendo. No tienes derecho a insultar a mi padre». Fiona le defendió.
Siempre te he querido y respetado como hermana mayor. Has sido mi modelo a seguir en todo. Pero no esperaba que un apartamento se interpusiera entre nosotras. Y yo no esperaba que el precio de tu amor de hermana fuera un apartamento, replicó Savannah. Eres una desagradecida, repitió Fiona la acusación de su madre. Para ti lo material era más importante que los lazos familiares. Eso no es verdad, replicó Savannah. No he dejado de quererte. Pero tú, cuando supiste que no habría reparto de mi herencia, me abandonaste rápidamente. Juana y Fiona pasaron mucho tiempo demostrando que Savannah estaba equivocada, tratando de presionar su piedad y su conciencia. Pero sus argumentos no funcionaron con Savannah. Después de darles la oportunidad de hablar, se marchó con estas palabras: no me dejaré manipular. Pero creo que los abuelos previeron esta situación, por eso se deshicieron de sus bienes de esta manera en vez de al revés. Si no puedes alegrarte por mí conmigo, no te molestaré la vista y me marcharé. No quiero nada de ti, pero tampoco te debo nada. Tienes marido, se dirigió a su hermana, así que gánate tu propio piso. Y si no puedes, pídele ayuda a tu padre. En el nuevo lugar Savannah se instaló rápidamente. El equipo era nuevo, joven y activo. Había mucho trabajo, pero Savannah siempre llegaba a casa a tiempo. Se hizo a la idea de que la familia era lo más importante de su vida. En la fecha señalada, el primer día del verano, John y Savannah se casaron. Como habían acordado, no invitaron a invitados a su primera fiesta familiar, decidiendo que fuera para ellos dos. Aún no tenían noticias de Juana y Fiona. Pero el agente inmobiliario encontró compradores para los apartamentos de Savannah. Para resolver el asunto de la venta, se tomó 2 semanas de permiso sin sueldo y se fue a su ciudad natal. Una vez resueltos todos los trámites, Savannah estaba a punto de regresar, pero antes de partir decidió visitar a sus parientes. Al acercarse a casa de su madre, la vio sentada en un banco del patio. Solo habían pasado 6 meses desde la última vez que se vieron, pero a Savannah le pareció que había envejecido mucho en ese tiempo. Juana estaba sentada sola, con la mirada fija en un único punto frente a ella. La tristeza y la añoranza estaban impresas en su rostro. Las arrugas que antes apenas se notaban se habían vuelto profundas. Al ver a su madre, a Savannah se le apretó el interior. En ese momento quiso abrazarla y sentir pena por ella, tal vez incluso disculparse por lo que había dicho precipitadamente. Por impulso, Savannah corrió al lado de su madre, pero Jack salió del camino de entrada. Al verlo, Juana se levantó rápidamente y corrió tras él. Savannah se detuvo. Al mirar a su madre y a su padrastro, experimentó toda una gama de sentimientos: dolor por otra traición, rabia, autocompasión. Conteniendo a duras penas las lágrimas, Savannah se dio la vuelta y volvió corriendo. Fue entonces cuando oyó una voz familiar que la llamaba por su nombre. «¿Savannah? ¿Eres tú?». La chica se detuvo y giró la cabeza para ver a su hermana con una bolsa en las manos. A pesar de su aspecto demacrado, tenía mejor aspecto. El embarazo le sentaba bien. Caminando de un lado a otro como un pato, Fiona se acercó a Savannah. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó, como si no hubiera pasado nada. «Hace 2 semanas», respondió Savannah. «¿Cuánto tiempo?». «Hoy me voy. He venido a ocuparme de unos asuntos». «¿Y aquí?». Fiona hizo una pausa, tratando de formular una pregunta. «Quería pasarme antes de irme para despedirme», explicó Savannah. «Pero no había nadie en casa», mintió. «Habrás echado de menos a tu madre», sugirió Fiona. Iba, se quedó callada de nuevo, obviamente no sabía qué decir. «Marcharse». «¿Va todo bien?», preguntó Savannah. «Sí, estoy bien». «Entonces me voy a ir», dijo Savannah. «¿Te gustaría venir de visita?», preguntó Fiona en tono inseguro. «Esta noche no». En otra ocasión, prometió Savannah y estaba a punto de seguir su camino, pero su hermana volvió a llamarla. Savannah se volvió y vio la cara de culpabilidad de Fiona. Savannah se dirigió a su hermana como había hecho antes. «Siento lo que te dije el otro día. Ya sabes, las hormonas».
No me lo tengas en cuenta. No sé qué me pasó. Tienes razón. No tuve nada que ver con tu herencia. Eres el único heredero de tu padre y sus padres. Yo no tuve tanta suerte con mi padre. Nunca pensó en mí. Vivió toda su vida y aún lo hace para sí mismo. ¿Qué vio mi madre en él? No te preocupes. Savannah la calmó. No estoy enfadada contigo. Lo entiendo. Todo el mundo puede cometer errores. Lo importante es darse cuenta a tiempo y arrepentirse. Savannah se acercó a Fiona y la abrazó. Al apretarse contra su hermana, sintió una sacudida en el estómago y se alejó rebotando. Fiona sonrió, le puso una mano en la barriga y dijo, bueno, ahí va la sobrina que has conocido. Las chicas se rieron. Después de la conversación con su hermana, Savannah sintió como si una montaña se le hubiera caído de los hombros. Solo un pensamiento la retenía, ¿de verdad mamá ha vuelto con Jack? ¿Le ha perdonado? Savannah no se atrevía a preguntárselo a Fiona, temía romper la frágil paz que se había formado entre ellas la última vez que se habían visto. ¿Por qué necesitas esa información?, preguntó Jon incomprensiblemente. Si a tu madre le parece bien, entonces no debería importarte. Sea lo que sea, es mi madre, y no puedo vivir con ese monstruo a su alrededor, se justificó Savannah. ¿Y si vuelve a pegarle? Pero no puedes impedir que tu madre salga con él. Es su decisión. Tienes razón, convino Savannah, suspirando pesadamente. Y luego está tu hermana. No creo que deje que hagan daño a su madre, dijo Jon antes de marcharse. Girando la llave en la cerradura, el hombre besó a su mujer en la mejilla y desapareció por la puerta. Savannah pensó en ello un rato más, pero poco a poco la rutina diaria la distrajo de los malos pensamientos. Se sumergió de lleno en su trabajo. Los fines de semana, los recién casados viajaban de la mañana a la noche para ver apartamentos. Decidieron no apresurarse con la elección, sobre todo porque el piso de Jon no se vendía. No había nada adecuado para nuestro dinero en el mercado secundario, dijo Savannah decepcionada, al volver de otra visita. ¿Por qué no miramos edificios nuevos?, sugirió Jon. El precio es más bajo. Sí, pero no sabemos cuándo estará terminada la casa. Y luego está la renovación. Para eso también hace falta mucho dinero, replicó Savannah. Es mejor renovar que redecorar, dijo Jon con optimismo en la voz. El fin de semana siguiente decidimos mirar pisos en casas en construcción. Tras esperar a que terminara la semana laboral, la pareja se dirigía a la empresa constructora cuando sonó el teléfono de Savannah. Hola, hermanita, dijo alegremente, contestando al teléfono. Pero la voz de Adam sonó a través del teléfono. Savannah, no es Fiona, dijo. Es Saddam. ¿Le ha pasado algo? Savannah estaba preocupada. No, no te preocupes. La tranquilizó el marido de su hermana. Te llamo para decirte que eres tía. ¿Hemos tenido una niña? Fiona está durmiendo, así que pensé en llamarte. Felicidades. Gritó Savannah de alegría. ¿Por qué no vienes a visitarnos?, preguntó Adam. Todavía no puedo, estoy desbordada de trabajo, explicó Savannah. Pero intentaré estar aquí para Nochevieja. Justo a tiempo para que mi sobrina crezca y se haga más fuerte para la época de Savannah. Al despedirse del marido de su hermana, Savannah le comunicó a Jon la feliz noticia, pero notó que reaccionaba con demasiada calma, incluso con indiferencia. Comprendo que son unos desconocidos para ti, pero al menos podrías alegrarte por mí, dijo Savannah con resentimiento en la voz. Me alegro, respondió Jon. Es que creo que ya es hora de que me presentes a tu familia. No es humano. Llevamos 3 meses casados y tu madre y tu hermana aún no lo saben. Tienes razón. Pero ya sabes lo complicada que es mi relación con mis parientes. Savannah intentó justificarse. Prometo compensarles. Iremos a visitarlos juntos en invierno. Después de mirar varios pisos en edificios nuevos, los recién casados eligieron el que más les gustaba. El barrio es nuevo, estarán todas las infraestructuras necesarias, los patios están dispuestos para que niños y mayores se relajen,
Savannah enumeró los pluses de este objeto. Incluso la estación de metro está previsto abrir a poca distancia. Y una gran selección de apartamentos con diferentes diseños en diferentes plantas, añadió John. Y desde la ventana se puede ver un pequeño estanque. Me gusta todo. Y el precio es razonable para nosotros. Sí, pero si se vendiera mi apartamento, podríamos comprar uno de 2 dormitorios en esta casa, dijo John frustrado. Lo importante es empezar por algún sitio, le animó Savannah. Tengo dinero suficiente para un apartamento de 1 dormitorio. Es mejor que alquilar. Estoy de acuerdo, respondió John en el mismo tono frustrado. Pero no me malinterpretes. Nunca he vivido de una mujer. Y ahora no quiero que pienses que necesito tu apartamento. ¿De qué estás hablando? Savannah estaba indignada. Tú y yo somos marido y mujer. No es ninguna tontería, continuó John. Es muy importante para mí. ¿Qué estás diciendo? Si resulta que eres tú quien compra este apartamento, que lo registren a tu nombre. Es más, te propongo un acuerdo prenupcial. Savannah miró a su marido, intentando comprender si hablaba en serio o en broma. Pero no había ni un músculo en la cara de John. Estaba decidido. De acuerdo, Savannah aceptó. Si insistes. Sí. Quiero que mi mujer confíe en mí en todo momento. Eres mi caballero, dijo Savannah con una sonrisa y abrazó a su marido. Enhorabuena, Savannah, dijo un hombre representativo con traje y corbata, entregando las nuevas llaves al siguiente inquilino. Ahora eres la propietaria de pleno derecho de un apartamento de 1 dormitorio con acabados. Gracias, respondió Savannah, y sin ocultar su alegría, miró a las personas que estaban de pie en el patio, futuros vecinos. Las llaves se entregaron ceremonialmente a todos los propietarios de apartamentos presentes. Luego, en el mismo patio de recreo, el promotor organizó un pequeño concierto de aficionados. Por la noche, Savannah y John volvieron felices a casa y hablaron de su mudanza al nuevo apartamento. Durante la conversación no oyeron inmediatamente el teléfono que sonaba en el bolsillo de la chaqueta de John. Pero la persona que llamaba era persistente. Al mirar la pantalla y ver un número desconocido, John se sorprendió y contestó la llamada. Hola. Sí, soy yo. Estoy vendiendo. ¿Podré ir el próximo fin de semana? De acuerdo. De acuerdo. Cuando se cortó la llamada, John refunfuñó descontento. Ya era hora. ¿Has encontrado comprador para el piso?, adivinó Savannah. Creo que sí, respondió John. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora con él? Podríamos haber comprado un apartamento más grande un mes antes. Y ahora a no vender el nuevo apartamento. Tal vez no deberíamos vender tu apartamento todavía, sugirió Savannah. Dejarlo estar. Y luego nos pasaremos 6 meses buscando comprador otra vez. No. Mientras haya alguien que lo quiera, tenemos que seguir adelante. Savannah respondió encogiéndose de hombros. El fin de semana siguiente John se fue a su pueblo, y Savannah, sin saber qué hacer, caminaba de esquina en esquina. De repente, sonó el teléfono. Hola, hermanita, dijo Savannah, contestando al teléfono. Hola, Savannah, dijo Fiona sin mucha alegría en la voz. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en cambiarme de piso, contestó Savannah y luego preguntó. ¿Por qué estás tan triste? ¿Ha pasado algo? No sé ni por dónde empezar, titubeó la hermana. Mamá y papá han vuelto a estar juntos. No quiero que venga a casa, estamos demasiado apretados. Papá consiguió una casa en el campo de sus padres. Pero mamá no quiere dejar la ciudad. ¿Por qué no hablas con ella? Ni hablar. No me metas en tus asuntos. Ya he renunciado a mi parte del apartamento. Lo tomaremos desde aquí. Savannah, ¿estás segura de que no lo reclamarás?, preguntó Fiona. No lo haré, prometió. Gracias, hermanita, exclamó Fiona feliz. Eres la mejor. Después de arreglar todos los asuntos de su ciudad natal, John regresó a casa, satisfecho.
Savannah exclamó desde la puerta. Propongo comprar un terreno en las afueras y construir poco a poco una casa de campo. ¿Qué te parece? Me parece una buena idea. Sorprendentemente, ese terreno se encontró muy pronto. En Nochevieja, los felices recién casados fueron a visitar a Fiona y Adam. Los hospitalarios anfitriones desenvolvían felices los regalos que les habían traído su hermana y su marido. Savannah estaba conociendo a su sobrina, y Fiona bromeaba indignada: «Vaya hermana. Se ha casado y ni siquiera se lo ha dicho a nadie». Cuando se calmaron las primeras pasiones, Savannah preguntó: «¿Dónde está mamá?» «Se ha ido a vivir con su padre», respondió Fiona secamente. La hermana mayor no insistió en el tema. La fiesta de Nochevieja resultó divertida. Adam y John, a pesar de la diferencia de edad, habían encontrado rápidamente puntos en común. En vísperas del regreso a casa, Savannah preguntó a su hermana: «¿Has visto a tu madre últimamente?» «No desde que se mudó», respondió Fiona y añadió: «Si no ha llamado, es que le va bien». A Savannah le sorprendió un poco la respuesta de su hermana, pero guardó silencio. El día que se fueron los invitados, Fiona recibió una llamada de su madre. «Hija, ¿puedo ir a verte?», preguntó, tragándose las lágrimas. «¿Qué ha pasado?» «Papá. Supongo que me equivoqué al volver a ponerme en contacto con él». «Claro que puedes venir», dijo Fiona en tono contrariado. «Pero tu antigua habitación es ahora nuestro dormitorio». «Gracias, Fiona», dijo la madre, ignorando la advertencia. «Ya estoy en casa». «Enseguida voy». Un minuto después sonó el timbre. En el umbral estaba la madre. Al ver a su hija mayor, se inquietó y saludó, arreglándose con la mano el pelo, que se había desprendido de debajo de la gorra, tapándole así el ojo. Savannah observó un moratón en la cara de su madre, que estaba cuidadosamente cubierto con base de maquillaje. «Felices fiestas, mamá», dijo Savannah, dudando si acercarse a ella y darle un abrazo. «Quiero presentarte a mi madre. Este es mi marido, John, y esta es mi madre». «Juana», la mujer se presentó y le tendió la mano a su yerno. «No esperaba que te casaras con un hombre tan guapo». Se volvió hacia su hija. «¿Por qué no? Tienes una hija preciosa. Es lista y guapa». «Sí, eso lo ha heredado de mí», dijo Juana con coquetería. «¿Por qué estamos en la puerta? ¿Por qué no nos sentamos y lo celebramos?» «Deberíamos volver», dijo Savannah. «Ha sido un placer veros». «Ven a visitarnos», dijo Fiona. «¿Tú también?», dijo John. «Lo haremos», prometió Fiona. El corazón de Savannah estaba en carne viva después de ver a su madre. Estuvo callada todo el camino. Comprendiendo el estado de ánimo de su mujer, John no la molestó. Más tarde, por una conversación telefónica con su hermana, Savannah se enteró de que, al haber contactado con su padre, Juana era adicta al alcohol. Y cuando se emborrachan, empiezan a descubrir la relación, se quejó Fiona, las palabrotas se convierten en peleas. «Por eso no quería que papá volviera a vivir con nosotros». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Savannah. «¿Qué diferencia habría habido? Ya ayudaste a mamá una vez. ¿Dónde está la gratitud? Te culpa aún más de haber arruinado a su familia». A Savannah le dolió oír esas palabras, pero estaba acostumbrada a la actitud de su madre. «La convencí para que se quedara, pero decidió volver con su padre», continuó Fiona. «Y cuando le prohibí cruzar el umbral de nuestra casa, ella, en solidaridad con él, me cedió el apartamento y dio un sonoro portazo. Como ves, su relación duró poco más de un mes». «¿Se queda ahora contigo?», preguntó Savannah. «No, una semana después de que te fueras, su padre vino a buscarla y la convenció para que volviera a vivir con él». «No la entiendo», dijo Savannah con verdadero pesar. «¿Por qué estaría tan nerviosa en su vejez? Quizá necesite atención médica». «No lo creo. No creo que quiera ir a terapia». Han pasado 5 años. Las hermanas seguían llamándose, visitándose de vez en cuando. John y Savannah construyeron poco a poco una casa de baños y un cenador en su casa de campo. «Nuestra casa de campo no es para trabajar, sino para relajarnos», decía Savannah, y en efecto,
todos los días festivos y los fines de semana salían a menudo de la ciudad, invitando a amigos a visitarles. Un día, tras una conversación telefónica con su madre, John le preguntó a su mujer, Savannah, ¿te importaría que trasladara a mis padres a nuestra casa de campo? Están delicados de salud. Estarán más cerca de nosotros. Savannah tenía una gran relación con su suegra y su suegro, así que aceptó inmediatamente la propuesta de su marido. El fin de semana siguiente, la pareja fue a ver a los padres de John y les ofrecieron mudarse a su casa. Pero, ¿y nuestro piso?, vacila la madre. ¿Y qué pasará con ella?, preguntó John. Déjalo estar. Ella no pide pan. Después de pensarlo un poco, los padres aceptaron. Pronto estuvieron viviendo en la casa de campo de su yerno y su nuera y se alegraron de que ahora pudieran pasar más tiempo al aire libre. A Savannah le alegraba ver felices a los ancianos. Le gustaba guardar secretos con su suegra, igual que había hecho con su abuela cuando era niña. La madre de John era una mujer inteligente e intentaba mantenerse al margen de sus vidas. Pero había una pregunta que no podía dejar de hacerle. Savannah, ¿por qué John y tú aún no habéis tenido hijos?, le preguntó un día. Me encantaría tener nietos en mi vejez, era una pregunta deprimente. Durante muchos años, ella y su marido habían soñado con tener hijos, habían sido examinados por varios médicos, habían tomado medicamentos recetados por ellos, pero todo en vano. Todos decían lo mismo, los dos estáis sanos. Quizá haya una incompatibilidad entre vosotros, y nadie supo decirme qué hacer con la incompatibilidad. Savannah había perdido la esperanza de ser madre. Una vez, en una conversación con su marido, llegó a sugerirle que rompiera con ella y buscara a otra mujer que pudiera dar a luz a un heredero. Pero John se indignó cuando se enteró. ¿Nunca? ¿Me oyes? Jamás me sugieras que rompa contigo. Te quiero y no te cambiaría por ninguna otra mujer. Si Dios no nos da hijos, viviremos juntos y disfrutaremos de nuestra mutua compañía. Savannah y John no volvieron a hablar del tema. Parecían resignados a su destino. Pero cuando Savannah escuchó la pregunta de los demás sobre los hijos, se sintió inquieta. Fiona y Adam tenían otra hija. Estaban felizmente casados. Pero Fiona tenía poco contacto con su madre. Juana, después de enterrar a Jack, que murió apuñalado por un vecino en una pelea de borrachos, se quedó a vivir en su casa. Había pedido quedarse con su hija menor, pero Fiona no quería acoger a una madre. No creo que sea un buen ejemplo para sus nietas, explicó su decisión. No quiero borracheras aquí. Savannah y su marido visitaron a Juana varias veces, ofreciéndose a ayudar a arreglar la casa, que casi se caía a pedazos. Pero su madre no aceptó ninguna ayuda de su hija mayor. ¿Nos abandonó hace años? Se ha ido a su capital con todo su dinero. Vete allí, le gritó. No quiero nada más de ti. Cuando te pregunté, no quisiste compartir. Ahora vete de aquí. Olvida que tienes una madre. ¿Eres una desagradecida? Te crié sola, sin padre, y tú. Arruinaste mi familia. Echaste a mi marido, abandonaste a Fiona. Yo no abandoné a nadie. Savannah trató de justificarse ante su madre. Tú fuiste quien me echó de tu vida como a un gatito no deseado. Después de la muerte de mis abuelos, me quedé sola. Pues sigue así. No te metas conmigo. ¿Tengo a alguien que cuida de mí? Fiona siempre me quiso, a diferencia de ti. Por eso vives aquí, en esta choza. Dijo Savannah con resentimiento. No es asunto tuyo. Puedo vivir donde quiera. Fuera de mi casa. Gritó Juana tras su hija que huía. Tras presenciar el último escándalo, Juana prohibió a Savannah visitar a su madre. Y a la propia Savannah se le había pasado el último deseo de visitarla. 6 meses después de mudarse a la casa de campo de su hijo murió el padre de John. La madre estaba muy preocupada, pero intentó aguantar. Después de consultar, la pareja la trasladó a su apartamento. Estrecho, pero sin ofender, dijo John. No seas tan pomposo, dijo su mujer. Tenemos un apartamento de una habitación, pero es grande. Ahora que me he instalado, dijo su madre, ¿por qué iba a estar ocioso nuestro apartamento?
Véndelo, John, y cambia el tuyo por un apartamento de 2 o 3 habitaciones. Un año después, la pareja celebró una fiesta de inauguración en un espacioso apartamento de una habitación. Ese día la casa estaba llena de invitados. Fiona y Adam y sus hijas vinieron a felicitar a sus familiares. Los amigos trajeron muchos regalos. La fiesta fue todo un éxito. Savannah y su suegra pusieron una mesa preciosa. Todo el mundo quedó satisfecho. Por la noche, después de despedir a sus amigos, John llevó a sus familiares a la casa de campo. Expresaron su deseo de quedarse unos días con ellos. Savannah y su suegra estaban recogiendo la mesa cuando ella se sintió mal. La aterrorizada madre de John llamó a una ambulancia y avisó a su hijo. Cuando regresó, un médico ya estaba sentado junto a Savannah. Cuando vio a John, lo saludó con una sonrisa. «Felicidades, compañero de trabajo. Pronto vas a ser papá. Y tú, mami, tienes que cuidarte». Se volvió hacia Savannah. «En los próximos meses, no debes sobreexcitarte ni estresarte demasiado.